Empiece, por favor, gracias. Ya. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, chicos. Me avisan si ya se ve en presentación. Creo que ya. Bien, entonces ahorita vamos a hablar un poco sobre la anatomía y la fisiología de la retina y del nervio óptico. No sé si se cambió. Ups. Ya, creo que ahí ya funciona. Ya, bueno, entonces empezaremos diciendo que la retina va a ser la capa neuroreceptiva del ojo. Así como habíamos estado viendo sobre la coroides y la esclera, la retina va a ser también una capa que va a estar adoptando la forma de esfera abierta hacia adelante, como pueden observar en la imagen que se encuentra a la derecha. Como es de esta manera que les describo, lo que va a presentar es dos caras, una externa y una interna. En la cara externa nosotros vamos a ver que esta es convexa y se va a relacionar con la coroides. Y la interna va a ser cóncava, lisa, rosada, vascular y se va a contactar con el vitrio, salvo en la parte del nervio óptico que sería en la parte de aquí. Además, nosotros vamos a ver que la retina va a tener dos extremos abiertos, uno anterior y uno posterior. Y en la parte posterior va a estar asociada al nervio óptico que viene siendo el segundo par craneal. La importancia o la función principal de la retina va a ser recoger la luz y transformarla posteriormente en el impulso nervioso que se va a transmitir por el nervio óptico hacia el cerebro. Entonces ahora macroscópicamente vamos a ver un poco las estructuras que están en la retina, que son bastante importantes, como es la mácula, en donde vamos a ver que esta va a ser el área central de la retina, que se va a encontrar ubicada entre las arcadas temporales y el nervio óptico. El nervio óptico está aquí donde está mi cursor y las arcadas temporales estarían hacia la derecha. Entonces la mácula va a ser esta mancha, por así decirlo, que se encuentra en el centro y va a medir alrededor de 5.5 milímetros de diámetro y va a tener un cierto espesor de hasta 190 micras. Ahora, la importancia de la mácula es que en ella nosotros vamos a encontrar la visión central, es la parte más importante de la retina y en esta se va a ubicar lo que es la visión de detalle, movimiento y colores, y esto se va a deber a que en esta zona vamos a encontrar una mayor densidad o mayor cantidad de los fotorreceptores. Además, dentro de la mácula tenemos otras estructuras. Una de ellas es la fovea, que va a ser la depresión central que tiene la mácula, de aproximadamente 1.5 milímetros de diámetro. Y dentro de esta vamos a encontrar la foviola también. Y en el centro total de esta estructura que les estoy mencionando se encuentra una estructura denominada el lumbo, que técnicamente es el centro de la foviola. Ahora, la foviola, que estaba dentro de la fovea, va a ser la parte de la retina que tiene la mayor agudeza visual. En esta zona nosotros también vamos a encontrar una zona avascular foveal y esta es de importancia porque al ser avascular, la luz cuando entra pasa y no tiene que toparse contra los vasos sanguíneos, es decir, pasa directamente y esto se relacionaría pues con lo que les mencionaba de la zona de mayor agudeza visual. Además de esto, nosotros vamos a tener ciertas zonas relacionadas con la fobia, que va a ser la zona parafoveal y la zona perifoveal, según la proximidad hacia la fobia, como ustedes pueden ver en esta imagen. La zona parafoveal va a ser la extensión de la mácula que envuelve a la fobia, va a tener un diámetro de 0.5 milímetros y va a ser la zona más gruesa de la retina. Aquí en esta imagen de acá lo pueden ver de una forma un poco más gráfica. Y también vamos a tener la zona perifoveal que va a medir 3.5 milímetros de diámetro y va a envolver a la zona parafoveal que les había mencionado. Esto de manera macroscópica. Ahora vamos de manera microscópica o microanatomía. Nosotros vamos a tener que la retina se va a dividir en dos principalmente, en el epitelio pigmentario y la retina sensorial. Y la retina sensorial va a estar separada del epitelio pigmentario por un espacio virtual que va a ser el espacio subretiniano sensorial, que este va a ser un espacio, como menciona, virtual, que va a permitir el traspaso de nutrientes y otras sustancias o comunicación entre el epitelio pigmentario y la retina sensorial.
Entonces, al hablar sobre la retina sensorial, primero nosotros vamos a ver que esta se va a extender desde la papila hasta la hora serrata, que estaría hasta la parte de acá, y va a limitar con lo que sería la pars plana ciliar. Entonces, hablando de la retina sensorial, nosotros vamos a ver que esta consta de diferentes capas. Son 10, pero van a estar compuestas de 4 tipos de células principalmente. Desde abajo hacia arriba nosotros vamos a tener el epitelio pigmentario, que es el que les estoy señalando con el cursor, los fotorreceptores, que estarían superiores al epitelio pigmentario. De ahí tenemos neuronas de conexión intermedia, que lo que van a hacer es comunicar tanto lo que viene de arriba como lo que viene de abajo. Y las neuronas ganglionares como tal, que como veremos, van a ser aquellas que terminarán formando el nervio óptico. Entonces vamos viendo las capas. Tenemos la membrana limitante interna. Esta estaría desde arriba, como les mencioné, en el número 10. La membrana limitante interna va a ser la membrana basal de las células de Müller, que ustedes pueden ver en esta imagen. Las células de Müller vienen siendo la glía de la retina, es decir, ayudan a la nutrición de las células que van a estar en esta zona. Esta membrana limitante interna lo que va a hacer es extenderse desde la hora serrata hasta el borde de la papila, es decir, va a estar en toda la retina sensorial. Su grosor es variable y dentro de sus funciones más importantes es que a partir de esta nosotros vamos a tener el desarrollo de las fibras nerviosas que van a estar por debajo de esta capa de la membrana limitante interna. Aparte nos va a servir como una barrera selectiva de nutrientes y va a proveer de factores de crecimiento endoteliales y también va a proteger de los rayos ultravioleta al resto de las células que van a estar conformando estas capas. De ahí tenemos nosotros la capa de fibras nerviosas que, como les había mencionado, estarían justo después de la membrana limitante externa y simplemente son estos axones que ustedes pueden observar que van a ser los axones de las células ganglionares. Posterior a esto tenemos per se la capa de las células ganglionares, en donde nosotros vamos a ver que estas se van a extender formando la capa de fibras nerviosas y en la papila lo que van a mostrar serían ya los axones del nervio óptico, como habíamos visto macroscópicamente. De acuerdo a su tamaño, nosotros vamos a tener estas células ganglionares grandes, medianas, pequeñas, y que van a ser sensibles al aumento de la presión intraocular. Por otro lado, tenemos la capa plexiforme interna, que como pueden ver está conformada por axones, por prolongaciones celulares de diferente origen. Por ejemplo, aquí tenemos las prolongaciones de las células ganglionares, pero estas células azules que ustedes ven aquí y también las negras son células amácrinas o pueden ser células horizontales, las cuales van a funcionar como neuronas de comunicación transversa o interneuronas, es decir, que van a recibir impulsos desde abajo y los van a comunicar hacia arriba o de manera horizontal o transversal, como veremos en la parte de la fisiología. De ahí tenemos nosotros la capa nuclear interna, y en esta capa nosotros vamos a encontrar la mayor variedad de células retinianas, es decir, las que les mencioné previamente, las ganglionares, también encontraremos las de Müller, de todo tipo. En la zona externa de esta nosotros vamos a encontrar, como les he mencionado también, las células bipolares, el núcleo de las células de Müller para ser más específico, y en la zona interna pues también encontraremos las interplexiformes. Con respecto a la capa plexiforme externa, nosotros vamos a encontrar los segmentos internos de los fotorreceptores. Estos son los segmentos internos y lo de abajo serían los segmentos externos, que es importante también que lo tengan en cuenta. Aquí en esta parte de aquí, en el segmento interno, nosotros vamos a encontrar que van a ser las células o los fotorreceptores van a ser sinapsis con las neuronas integradoras, lo cual va a ser bastante importante para poder nosotros hablar posteriormente de la transmisión de los impulsos nerviosos. Además tenemos la capa nuclear externa, en donde vamos a encontrar per se ya los núcleos y el citoplasma de los bastones y los conos, que vendrían siendo los fotorreceptores. Es importante mencionar que a nivel de la mácula nosotros vamos a encontrar una gran densidad de fotorreceptores y sus cuerpos celulares, es decir, los conos, y estos van a tener que recorrer cierta distancia por las células de Müller para poder contactar con las neuronas bipolares, como ustedes pueden observar en la imagen. Por otro lado, tenemos la membrana limitante externa. En este caso, esta va a ser una barrera intrarretiniana en los casos de desprendimiento de retina, por lo cual es bastante importante para posteriormente entender la patología. Van a acompañar a los fotorreceptores, vamos a encontrar aquí también las prolongaciones de las células de Müller, y eso principalmente.
Y finalmente nosotros acá tenemos los fotorreceptores. En este caso vamos a encontrar que este tipo de células son células neuroepiteliales que están bastante especializadas y básicamente son los conos y los bastones. Estas células van a ser las encargadas de convertir la energía luminosa, es decir, los fotones, en potenciales de acción que se van a transmitir a través de todas las células que hemos venido viendo a lo largo de la exposición, y específicamente las integradoras y las ganglionales. Con respecto a los bastones, que serían uno de los fotorreceptores, vamos a ver que estos tienen una respuesta a la luz o a la visión escotópica. ¿A qué hace referencia esto? Principalmente a la visión en oscuridad o la visión en los tonos grises. Y los conos a la fotópica, que a grosso modo son los que se encargan de la visión de los colores. Es importante mencionarles que la mayor densidad de los bastones va a estar por encima de la fobia, mientras que los conos los encontraremos en los cuadrantes centrales de la misma. Hablando un poco más específicamente de los fotorreceptores y en este caso de los conos, nosotros vamos a ver que su nombre se debe a que su segmento interno va a tener su segmento externo, perdón, está mal escrito, va a ser de forma cónica. Como ustedes pueden ver este de aquí, incluso va a ser más ancho comparado con los bastones. Y es importante también tener en cuenta que vamos a tener diferentes tipos de conos. Los más abundantes van a ser los L-conos, cuya longitud de onda va a ser bastante larga y principalmente se relaciona con la luz roja. En segundo lugar tenemos a los conos M o M-conos, que están en el 30%, y esta longitud es una longitud de tamaño mediano y la luz se relaciona con la luz de color verde. Este es importante porque nos sirve para la detección de formas y de contraste. Con respecto a los S-conos o a los conos de S, estos representan el 10% y su longitud de onda es corta, es de luz azul y se usan para la información de los colores como tal. También tenemos acá, en cambio, los bastones, y en estos van a poder ustedes diferenciar. Su segmento externo es delgado, mide menos de 2 micras, y este va a estar en contacto con el epitelio pigmentario, y lo que vamos a encontrar es que está constituido por 2000 discos aproximadamente, que son estas pequeñas líneas de color plomo que ustedes pueden ver, y estas se van a ir reemplazando en su totalidad cada 10 días, y esto lo harán gracias al epitelio pigmentario retiniano, que es lo que era la importancia que yo les decía, que miren cuál es el segmento externo. Ahora tenemos el epitelio pigmentario. Esta va a ser una capa de células hexagonales de 4 a 6 millones de estas células, que van a medir de entre 14 micras de altura por 50 de diámetro, y lo importante de estas es que van a estar muy unidas entre sí por uniones celulares de tipo ocluyentes. La importancia de esta capa es que van a ayudar con el metabolismo de los discos, y de hecho, precisamente por eso es que es un epitelio pigmentario, debido a que a causa de este metabolismo que se genera en el citoplasma de estas células encontraremos lisosomas con pigmentos de lipofucsina, y de ahí deriva el nombre de epitelio pigmentario. Además, como les había mencionado, va a existir un espacio entre el epitelio pigmentario y el neuroepitelio, que va a funcionar como los análogos a los ventrículos cerebrales, precisamente por ser un espacio virtual y por el paso de nutrientes que les había mencionado al inicio. Entonces, a manera de resumen, las funciones principales de esta parte de la retina va a ser la absorción de luz. ¿Por qué razón? Porque se va a dar aquí el metabolismo de lo que serían los fotorreceptores que les había mencionado. También van a permitir el transporte de nutrientes por la función de barrera de hematocular que hay. Además, en esta parte vamos a encontrar varias bombas sodio-potasio que favorecen el movimiento de los iones, lo cual es muy importante en cuanto a la fototransducción, que igual yo les voy a explicar más adelante. También favorece lo que es la fagocitosis al momento en que yo les mencionaba lo del metabolismo, y también vamos a encontrar la secreción de factores de crecimiento para lo que sería la regeneración del pigmento también. De manera más general, entonces, ahora vamos a ver la irrigación de la retina. Partiendo del hecho de que aquí encontramos a la arteria carótida interna y posteriormente esta se divide en la oftálmica, vamos a ver que va a dar varias ramitas, y una de ellas va a ser la más importante para la retina, que va a ser la arteria central de la retina, la cual se va a dividir en ramas posteriores superiores e inferiores, y una de ellas que es bastante importante y que va a irrigar lo que sería la retina interna, va a ser la arteria ciliorretiniana, que va a pasar conjuntamente con el nervio óptico y por la mácula. Entonces sería de las arterias más importantes a nivel de la retina.
Con respecto a las venas, estas mismo van a seguir el curso de las arterias, es decir, van a ir paralelas. Es importante mencionarles que las venas no se van a anastomosar y van a formar un anillo incompleto a nivel de la hora serrata. Como ustedes pueden ver, no se anastomosa. Ya, ahora vamos a hablar un poco sobre el nervio óptico, que también es parte importante para entender el trayecto de los impulsos nerviosos cuando hablemos de fisiología. El nervio óptico va a ser el segundo par craneal y va a tener una longitud de hasta 55 milímetros y un diámetro entre 3 y 7 milímetros. Va a estar envuelto por las tres meninges y desde su trayecto vamos a dividirlo en cuatro porciones. La primera va a ser intraocular, que como su nombre lo indica es la que está en contacto directo con el globo ocular. Posteriormente tenemos la infraorbitaria, que será la que se encuentra justamente en la cavidad orbitaria. Luego tenemos la canalicular, que sería la que les estoy señalando con el cursor, que sería aquella que es la que está entrando por el foramen que permite el paso del nervio óptico, y posteriormente ya tenemos la intracraneal, que será la que se divida posteriormente en el quiasma óptico y toda la vía visual. Con respecto a la irrigación del nervio óptico, esta de igual manera se va a dar según la porción del mismo. Es decir, vamos a ir encontrando que tenemos la arteria ciliorretinal, que va a pasar dividida o va a ser rama principalmente de la arteria retinal central, y que todo esto irá pasando pues del disco óptico, la porción infraorbitaria y canalicular intracraneal, de la misma manera que habíamos visto que se dividía el nervio. De ahí tenemos nosotros que el nervio lleva células ganglionares y también las fibras pupilares, lo cual es muy importante para que se entienda si es que en algún momento hay una lesión, el por qué también puede haber alguna alteración en fibras pupilares o a nivel de la pupila, o en su defecto no haber lesión a nivel de la pupila. Y bien, ahora vamos a empezar a hablar sobre la parte fisiológica, que es un poco complicada por así decirlo, pero les voy a tratar de explicar lo mejor posible. Entonces, bueno, lo que primero vamos a ver es cómo se transmite la información de la retina hasta lo que sería pues el cerebro posteriormente. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando los fotones llegan, los fotones que sería la luz, llegan a la retina, van a estimular principalmente los fotorreceptores. Y esto lo que van a hacer es convertir la energía electromagnética en un cambio de potencial de membrana del fotorreceptor. Es decir, va a haber una despolarización y una hiperpolarización. Y esta señal eléctrica lo que va a hacer es transmitirse desde la retina hasta las células ganglionares, que son las que ustedes ven aquí. Que estas van a ser las que transforman estos impulsos nerviosos en potenciales de acción y los van a conducir por la vía óptica hasta los centros visuales del cerebro. El paso de esta señal eléctrica que les he mencionado va a tener dos caminos o dos circuitos. El uno de ellos va a ser vertical y el otro horizontal. El primero, que sería el vertical, lo que va a hacer es pasar de forma directa desde el fotorreceptor hasta las células bipolares que les había mencionado al inicio, y de estas a las células ganglionares a través de dos sinapsis, una en la capa plexiforme externa y la otra en la interna. Y es por eso la importancia de mencionarles las capas antes de que abandonen el ojo. El siguiente circuito, que sería el horizontal, en este caso, lo que vamos a ver es que la información de los fotorreceptores se va a transmitir de manera transversal. Por lo tanto, esto se va a hacer a través de la plexiforme externa y la interna, mediado por las células horizontales y las amacrinas, que yo les había dicho que son interneuronas. Las células horizontales van a recibir las señales de los fotorreceptores y las van a enviar de vuelta a los fotorreceptores y estos a las bipolares, para que se pueda tratar de hacer el impulso de manera generalizada en toda la retina. Ese sería uno de los primeros aspectos. Luego tenemos nosotros lo que es la fototransducción. Cuando nosotros hablamos de la fototransducción como tal, es lo que quiere decir que es el proceso mediante el cual los fotorreceptores producen la energía electromagnética y la transforman a energía eléctrica. Entonces, en este punto lo que nosotros vamos a ver es que principalmente lo que se va a dar es un juego de potenciales de acción. ¿A qué me refiero? En una parte de las células, lo que son la parte de las células ganglionares, nosotros vamos a encontrar potenciales de acción normales, los que nosotros hemos visto a lo largo de toda la carrera, que sería como el del corazón, que son los que siguen los potenciales del principio del todo y nada, es decir, se desplazan y terminan su deber.
Pero a nivel de las células de los fotorreceptores y otras células de la retina, nosotros vamos a encontrar potenciales graduados y estos van a estar mediados por la secreción de de un neurotransmisor, que en este caso sería el glutamato. Al nosotros hablar de esto, tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros estamos en oscuridad, nuestras células visuales van a estar despolarizadas, es decir, su potencial de membrana va a estar en alrededor de menos 40 milivoltios. Y esto, cuando nosotros recibimos la luz, esta se va a hiperpolarizar y va a mantener un potencial de acción en alrededor de menos 60 milivoltios, y esto va a permitir que los canales de sodio y potasio se permanezcan abiertos casi todo el tiempo. Y de hecho, por esto es que se produce o se dice que la retina es el órgano que más oxígeno consume de todo el cuerpo, según su peso, obviamente. De ahí tenemos lo que sería la fototransducción, y aquí toca hilar un poco más fino y hablarles un poco sobre los pigmentos retinianos y cómo estos se llegan a transformar en lo que sería pues la energía eléctrica que se transmite hacia el cerebro. En primer lugar, nosotros vamos a ver que la conversión de la luz como tal en la señal eléctrica va a comenzar en los pigmentos visuales. Los pigmentos visuales, dentro de lo que son, es principalmente la rodopsina y la conoxina, respectivamente, con los bastones y los conos. La rodopsina viene siendo el pigmento visual que más se ha estudiado, y esta está compuesta por la proteína opsina y un carotenoide que es derivado de la vitamina A, que sería el retinal. Entonces, estos vamos a encontrarlos en los fotorreceptores, y los fotorreceptores, mediante su cromóforo, van a absorber lo que viene siendo el pigmento visual. Y esto en el 11-cis-retinal, que es un derivado de la vitamina A, como ya les había mencionado, se va a transformar en todo transretinal, y esto va a separarse de la opsina. Entonces, en el epitelio pigmentario, que era lo que ustedes tenían que entender cuando les expliqué, es que aquí lo que se va a dar es que cuando se separa la rodopsina la opsina del retinal, en el epitelio pigmentario se va a volver a unir. Y eso es lo que se conoce como el ciclo visual. Entonces, desde que el 11-cis-retinal ya hizo todo este proceso que les mencioné y absorbe en un fotón y se convierte en todo transretinal, va a sufrir más cambios conformacionales y va a pasar por varios productos intermediarios. Uno de ellos va a ser la meta-rodopsina 2, que es quien activa una proteína G, que va a ser la transducina, y como su nombre lo indica, es esta la que, a través de la activación de la fosfodiesterasa y esta activando al GMP cíclico, es quien nos va a hacer la transformación de la luz a la electricidad. ¿Y por qué sucede esto? Porque hay una disminución de la concentración del GMP cíclico, y esto hace que haya un cambio conformacional a nivel de los canales de sodio-potasio, manteniéndolos activos, como les había mencionado, y favoreciendo esa hiperpolarización que les había mencionado al inicio. Esto va a suceder con una sola molécula de rodopsina, porque esto se expande, es como que se eleva a la sexta potencia cuando se da con un solo fotón. Entonces, precisamente por eso es que nosotros somos muy sensibles a la luz, y es así como se transforma en energía eléctrica. Entonces, una vez que se ha transformado en energía eléctrica, esta será transmitida hacia el nervio óptico como tal, y posteriormente tendrá que llegar hasta el cerebro. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Va a ser a través de la vía óptica. Y esta vía óptica van a ser todas aquellas las estructuras que están encargadas de transmitir los impulsos nerviosos que se originan en la retina, hasta llegar al córtex occipital, donde se integra el fenómeno de la visión, y va a estar conformada principalmente por los nervios ópticos, a lo que llamaremos la vía visual. Y va a estar conformada por el nervio óptico como tal, el quiasma óptico, que es en donde se unen las cintillas ópticas, los núcleos del tálamo, las radiaciones ópticas y finalmente la corteza occipital. Brevemente veremos cómo es cada sección. A nivel del nervio óptico, nosotros vamos a ver que estos se van a formar en forma de X, como ustedes pueden observar, y se van a unir posteriormente con las cintillas ópticas. A nivel del nervio óptico vamos a ver que las fibras se van a cruzar, algunas a nivel del quiasma, que serán las fibras cruzadas que vienen de la parte nasal, como ustedes pueden observar, y otras se van a ir directamente hacia las cintillas ópticas, que serían las temporales. Además de eso, vamos a tener fibras maculares que van a pasar también y van a entrecruzarse en el quiasma óptico. Es precisamente por esto que hay este entrecruzamiento, que si nosotros tuviésemos una lesión a nivel del quiasma óptico, por la relación de vecindad, nosotros presentaríamos una hemianopsia bitemporal.
En el caso de las cintillas ópticas, vamos a ver que estas son la continuación desde el quiasma hacia atrás, hacia los cuerpos geniculados laterales, en donde vamos a encontrar que tienen axones visuales y pupilomotoros del lado temporal del mismo ojo, porque ustedes ven que aquí estas temporales no se entrecruzaron. Y las cruzadas, y las de la mitad nasal sí se entrecruzaron. Es precisamente por esto que la lesión a este nivel puede producir efectos de campo no congruentes, traduciéndose esto en una hemianopsia homónima contralateral que tiene afección pupilar, como les había mencionado al inicio. Por otro lado, tenemos las radiaciones ópticas que vienen del cuerpo geniculado y se van a proyectar hacia atrás hasta llegar a la corteza occipital homolateral, sobre todo a nivel del lóbulo y la cisura de Silvio. Una lesión a nivel de las radiaciones ópticas van a producir una cuadrante anopsia, es decir, que se afectan los 4 campos, y esto no va a alterar los reflejos pupilares. Y finalmente tenemos cuando se llega a la corteza visual. Corteza cerebral visual, que principalmente sería el área 17 de Brodmann o estriada, en donde nosotros vamos a tener función visual precisa, y también se encontrarán otras áreas visuales de asociación, en donde estarán en la área estriada y la subestriada, que tienen actividad visual y oculomotora. Y las lesiones a este nivel se pueden manifestar con escotomas o hemianopsia homónima contralateral congruente. Y eso sería todo. Muy bien tu presentación, doctora. Es importante entonces ahora ubicarse anatómicamente en la parte posterior del ojo, en la retina. No voy a hablar mucho porque estoy con un problema de mi garganta. Básicamente les recordaré algo tan simple como que el ojo es exactamente como una cámara de fotos, un sistema de lentes anterior y la parte posterior conformada por el epitelio neurosensorial, el epitelio pigmentario de la retina y la coroides. La coroides está separada del epitelio pigmentario de la retina por la membrana de Brugner. En la parte central de la retina tenemos solamente los fotorreceptores conos, porque aquí es donde más especializada está la visión. Es la visión fotópica, perdón, de los colores, del movimiento, del detalle, de la estereopsis. Y es en esta zona en donde ustedes ven que anatómicamente no hay vasos en la retina, en el epitelio nervioso, neurosensorial. La nutrición viene entonces a través de la coroides y a través de la barrera hematorretiniana externa que comprende el epitelio pigmentario de la retina. La visión fotópica de la penumbra, adaptación a la penumbra, viene dada por los fotorreceptores bastones. Y esta es la de magnificación, no tiene detalle. Es importante diferenciar las dos funciones de los fotorreceptores. Son dos células distintas. Y además, siendo más especializada la parte central de la retina, la fovea, en la situación esta de los conos, vamos a recordar que cada célula ganglionar tiene un cono, mientras que hay varios bastones por una célula ganglionar. Quiere decir que la información va a ser mucho mejor enviada a través de recogida de la parte central de la visión compuesta por los conos. Por favor, continúe. Ya, Doc, ya le comparto. Ah, no. Ahora te toca a ti. No, te toca a ti, Nico. Pensé que ya habías... No, vale, ahorita a mí. Dale, Ya, dale, perdón. Comparto. Ya están viendo mi pantalla quizá. Sí, Nico. Gracias. Bueno, buenas tardes, Doc, y buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a hablar de 4 temas que tienen relación, que es la neuritis óptica, el edema de papila, la neuropatía crónica isquémica y la atrofia óptica. Ya. Entonces, antes de iniciar a hablar de la neuritis óptica, tenemos que conocer qué son las neuropatías ópticas. Estas van a ser un grupo de enfermedades que se caracterizan porque se presentan con disminución de la agudeza visual, discromatopsia, defectos cavimétricos que pueden ser variables. Además, esta patología puede ser unilateral o bilateral
Además, por ejemplo, la apariencia en oftalmoscopía, la papila podremos ver, ya nos mostró la Dani qué es la papila, entonces la papila óptica puede presentarse edematosa, atrófica o en algunos casos normal, sobre todo en casos que son agudos. Entonces, en base a lo que les acabo de explicar, tenemos que conocer que sí existe una clasificación según su causa de las neuritis ópticas. Entonces, sí vamos a tener inflamatorias, glaucomatosas, isquémicas, hereditarias, nutricionales y tóxicas, papiledema, traumáticas, comprensivas e infiltrativas. Y dentro de esta clasificación, en la parte de inflamatoria, tenemos a la neuritis óptica. Ya, entonces la neuritis óptica, o también pueden encontrar en los artículos que está así como NO, es la inflamación del nervio óptico en cualquiera de sus porciones. Bueno, me parece que Dani sí nos habló de eso, pero el nervio óptico tiene diversas porciones, la intraocular, la intraorbitaria, la intracanicular y la intracraneal. Entonces, en cualquiera de esas porciones ocurre una inflamación que puede deberse a múltiples causas, en las que destacan las infecciones, sobre todo las enfermedades desmielinizantes e incluso las intoxicaciones. Esta patología, bueno, tiene una prevalencia aproximadamente de 5 a 6 casos por cada 100.000 habitantes y es mayor, o sea, se presenta mayormente en mujeres en el 75%, entre edades de 15 a 45 años. El grado máximo de donde se pueden presentar los síntomas es de 3 a 7 días y la papila óptica tendrá igual un aspecto normal en etapas agudas, como les dije, y podemos empezar a ver entre 4 a 6 semanas mayores grados de palidez papilar. ¿Cuáles son de una manera general algunos de los síntomas que pueden presentar los pacientes? Son muy similares a los anteriores, disminución de la agudeza visual, pero este sobre todo es unilateral. También, como ven en el GIF, va a haber dolor con los movimientos oculares y discromotopsia, sobre todo para los colores rojo y verde. Ahora, existe también una clasificación de la neuritis óptica, ya no de las neuropatías ópticas, sino de la neuritis óptica. Esa se puede clasificar según su aspecto oftalmológico o según su etiología. Por ejemplo, según su aspecto oftalmológico podemos tener la neuritis retrovulvar, que constituye una de las neuritis ópticas que ocurren muy atrás del disco óptico, de manera que de cierta manera el disco óptico va a permanecer en un estado normal durante un episodio. La papilitis, que significa inflamación del disco causada por una inflamación en el nervio óptico, y la neuroretinitis, que es una patología un poco infrecuente que afecta a jóvenes y a niños, en los cuales, como ven en la segunda imagen, se puede presentar en la oftalmoscopía esta imagen como de estrella macular que ven aquí, justo que estoy diciendo con el puntero. En cuanto a etiología, tenemos, esta puede ser neuritis óptica desmielinizante, parainfecciosa, infecciosa y no infecciosa. Ahora, bueno, esto también igual ya nos mostró Dani, pero sí es importante que nosotros, les voy a mostrar como que algunas imágenes, entonces sí, para que nos ubiquemos. Ya este lado de acá es el temporal, el lado nasal, aquí está, ya nos habló la Dani, la papila del nervio óptico, están las principales venas y arterias, y la mácula que nos dijo la Dani que era como una manchita, entonces aquí es la que se ve la fobia, y la mácula, ¿ya? Entonces, vamos a hablar ahorita como que un poco de la clasificación etiológica de la neuritis óptica. ¿Por qué vamos a hablar así? Porque la mayoría se parecen en sus síntomas y también casi se parecen en el tratamiento, pero al final les voy a mostrar un algoritmo para que nos quede un poco más claro. Entonces, la neuritis óptica desmielinizante, bueno, en sí la desmielinización va a ser un proceso patológico en la cual las fibras nerviosas, que normalmente, como sabemos, están mielinizadas, van a perder su capa de mielina. La enfermedad desmielinizante se caracteriza porque hay un deterioro de la conducción nerviosa entre los haces de sustancia blanca del cerebro, también del tronco del encéfalo y de la médula espinal. Entonces, esta se va a presentar en enfermedades que son desmielinizantes. La más frecuente es la esclerosis múltiple. Aquí también les cité dos enfermedades que son menos frecuentes, que es la enfermedad de Devic y la enfermedad de Schilder. En la esclerosis múltiple, como nosotros sabemos, va a ser una enfermedad crónica que es desmielinizante del sistema nervioso central, de la cual hasta el momento no se tiene muy clara su etiología. Algo importante es que muchas veces la neuritis óptica, con los síntomas que les presenté antes, puede ser la primera manifestación de esta enfermedad, no se presenta otra manifestación sistémica, sino los pacientes pueden debutar con sintomatología de neuritis óptica. En cambio, la enfermedad de Devic también puede denominarse neuromielitis óptica. Esta va a ser una enfermedad inflamatoria, igual desmielinizante y autoinmune del sistema nervioso central, y esto se puede presentar a cualquier edad. Se va a caracterizar porque los pacientes van a presentar ataques de neuritis óptica y mielitis, y esta de aquí puede producir incluso ceguera y gran invalidez neurológica. También tenemos la enfermedad de Schilder. Esta es una enfermedad, o también se denomina, esclerosis
mielonoclástica. Va a ser una enfermedad muy infrecuente, progresiva, que puede iniciar antes de los 10 años y se puede producir la muerte en 1 a 2 años. Esta se caracteriza porque va a presentar una lesión desmielinizante pseudotumoral, así es como casi siempre se diagnostica, y puede aquí haber neuritis óptica bilateral. Entonces, ¿cuáles van a ser los signos y síntomas de las neuritis ópticas desmielinizantes? O sea, en relación con las otras enfermedades pueden haber uno o más síntomas de otros sistemas, pero en general, en las neuritis ópticas nosotros nuestro paciente, perdón, va a presentar pérdida de la visión, como les dije, unilateral. La edad de presentación normalmente está entre los 20 y 50 años, pero tiene una edad media de 30 años. También los pacientes nos pueden decir que pueden ver pequeños destellos de luz o chispas blancas de colores, lo que conocemos como fosfenos. Puede haber dolor en el área ocular o periocular. Además, se puede presentar cefalea frontal y cuando nosotros sacamos el examen físico puede haber incluso dolor a la palpación en el globo ocular y la palidez temporal de la papila, como ustedes pueden ver en la imagen. Entonces, el tratamiento para este tipo de neuritis, bueno, el tratamiento será etiológico de acuerdo a la causa, pero aquí vamos a utilizar unos fármacos que ya hemos visto durante todas las exposiciones, que son los corticoides. Entonces, se recomienda que se dé succinato sódico de metilprednisolona intravenosa 1 gramo diario durante 3 días, seguido de prednisolona oral 1 miligramo kilogramo diario durante al menos 11 días. Y luego se tiene que hacer una reducción posterior de la dosis durante 3 días. Es importante que que sí se acompañe este tratamiento con la prednisolona, porque puede haber un riesgo de recurrencia de neuritis óptica si es que solo se utiliza sin un tratamiento previo del succinato sódico intravenoso. Ya. Ahora, si recuerdan, les dije que podíamos tener neuritis óptica desmielinizante, infecciosa, no infecciosa. Entonces, les voy a hablar de las cositas más frecuentes de estas patologías, aunque la más frecuente es por enfermedades desmielinizantes. Entonces, la neuritis óptica infecciosa, por ejemplo, principalmente se puede presentar neuritis óptica por sinusitis, que sí es una patología, digamos, frecuente en nuestro medio, también por la linforeticulosis benigna, o también le denominan como la enfermedad del arañazo de gato, pacientes que tengan sífilis, pacientes que tengan enfermedad de Lyme y pacientes que tengan el virus del herpes zóster. Entonces, en la neuritis óptica por sinusitis esta es infrecuente, pero se caracteriza porque podemos tener ataques recurrentes en los pacientes de pérdida visual unilateral, que también van a presentar, se va a asociar, perdón, con cefalea grave y con la sinusitis esfenoetmoidal. ¿Qué podemos dar en estos casos? Se puede dar antibióticos o también se puede hacer un drenaje quirúrgico. O sea, como les dije, el tratamiento va a ser también dirigido a la causa. En cuanto a la enfermedad por arañazo de gato o la linforeticulosis benigna, esta, bueno, puede ser, es causada más bien por la inoculación de la Bartonella gensalae. Esta va a ser sobre todo por un arañazo, como dice el nombre, arañazo o mordedura de un gato. Y puede haber aquí múltiples manifestaciones oftalmológicas, pero sobre todo la neuroretinitis, que recuerdan que hablábamos en la clasificación sobre el aspecto etiológico de la neuroretinitis. La sífilis, sí, también se puede presentar en pacientes que tengan sífilis, se puede ver en el examen la papilitis o neuroretinitis. La enfermedad de Lyme es igual, está causado por la picadura de garrapata, y aquí los pacientes pueden tener neuroretinitis retrovulvar en un episodio agudo. Y en el virus de la varicela o del herpes zóster, que esta puede ser causada puede causar, perdón, papilitis por extensión. Y justo como ustedes ven en la imagen, bueno, este era de un caso clínico, era un reporte de un caso clínico de un paciente con neuritis óptica infecciosa que tenía herpes zóster. Esta es una retinografía de ojo izquierdo que le tomaron al ingreso del paciente. Entonces, aquí podemos ver que, como pueden ver, el color, el aspecto de la imagen es un vítreo turbo, a relación como les mostré anteriormente que tenía que ser normal. Miren cómo tendría que ser, perdón, el color normal y cómo está en esta imagen. Entonces aquí vamos a tener un vítreo turbo. En la flecha blanca podemos ver una papila que está discretamente hiperémica. También podemos observar más o menos ciertos vasos sanguíneos de un contorno medio blanquecino que nos puede sugerir vasculitis. El vitrio es turbio, turbidez vitrea. Sí, doc, vitrio turbio. Ya. En cuanto a ciertas cosas de la neuritis óptica parainfecciosa, esta es importante que nosotros sepamos que va a ocurrir como un daño secundario a la respuesta inmune del huésped.
Hay infecciones víricas, múltiples infecciones víricas que pueden causar esta enfermedad. Decirte las más importantes pueden ser el sarampión, la varicela, la rubiola, la tosferrina. ¿Cuándo se va a presentar esta sintomatología oftalmológica? Después de 1 a 3 semanas post-infección, los pacientes pueden tener una pérdida aguda y grave, incluso en algunos casos, de la visión. Esta puede ser bilateral y nosotros podemos evidenciar papilitis o neuroretinitis. El pronóstico, sin embargo, es bueno y el tratamiento igual tiene que limitarse a la causa y además se pueden utilizar corticoides intravenosos. Y en la neuritis óptica no infecciosa, bueno, sobre todo nos hablaba de la sarcoidosis, que recuerdan que ayer también la doc ya nos presentó. Esa es infrecuente, se puede presentar entre el 1 al 5% de los pacientes, y al igual que la esclerosis múltiple, la neuritis óptica podría ser igual la primera manifestación de sarcoidosis. ¿Cómo vamos a ver la imagen? Vamos a ver, como ustedes ven aquí lo que estoy señalando, vamos a ver que la cabeza del nervio óptico va a tener un aspecto nodular, que parece como un nódulo ahí, pero en realidad no lo es. Y esta enfermedad tiene una buena respuesta, sobre todo a corticoides y al metronidazol. Ya, ahora, en general, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico de las neuritis ópticas? Podemos utilizar diversos métodos. Uno de ellos es la campimetría, que en la campimetría nosotros podemos ver, o nuestro paciente igual nos puede referir que va a tener un escotoma central, como ustedes ven en la imagen de aquí. Este escotoma también puede ser difuso, local o altitudinal. También nosotros podemos solicitar otro tipo de exámenes, que es la resonancia de cerebro. Esta podemos utilizarla, o pedirla, perdón, con o sin contraste. ¿Cuál es el objetivo? Es lo que ustedes ven en la imagen que les estoy señalando. Es lograr visualizar la captación del medio de contraste a lo largo del nervio óptico. Está aquí, justo lo que están señalando las flechitas, en relación, por ejemplo, al ojo. También se puede, recuerdan que les dije que uno de los síntomas es la discromatopsia, entonces se podría realizar una prueba de visión del color, y como podemos hablar de causas infecciosas y no infecciosas, podríamos solicitar pruebas serológicas para excluir o confirmar si es que nuestro paciente tiene algún tipo de infección activa. El tratamiento en general igual va a ser el uso de corticoides, que que nos ha dicho que es un medicamento mágico que tiene un tiempo de uso y luego no se tiene que usar por las complicaciones que tiene. Igual aquí vamos a utilizar las mismas dosis que les mencioné en la enfermedad desmielinizante, que va a ser el succinato sódico de metilprednisolona intravenosa, también la prednisolona vía oral, y aquí también les añadí otro fármaco que es la metilprednisolona vía oral en dosis de 500 miligramos día o 2 gramos día durante 3 a 5 días y no más. Eso es importante. Ahora, el pronóstico de manera general en estos pacientes es bueno, porque la visión sí se va a recuperar, sin embargo, esta se va a recuperar lentamente durante algunos meses. A veces, por ejemplo, la agudeza visual puede llegar a ser, o podemos tener una agudeza visual de 20, 40 o puede ser muchísimo mejor en el 90% de los casos. Y, por ejemplo, si tenemos pacientes que tengan una mala visión desde el inicio durante un episodio agudo, solo en estos casos nosotros podríamos pensar que vamos a tener un mal resultado visual, o sea, que la agudeza visual no se recupere, no al 100%, pero que sí se recupere en relación con los otros pacientes. Entonces, aquí les puse un algoritmo. Por ejemplo, ya hablamos de las neuropatías ópticas. Recuerden que esto englobaba todas estas causas. Entonces, vamos a evaluar si estamos frente a una neuritis óptica. Si es que sí estamos frente a una neuritis óptica, tenemos que ver o excluir o confirmar condiciones asociadas. Si no tenemos condiciones asociadas, si no tenemos condiciones asociadas, vamos a empezar con el sí. Entonces, se excluyen condiciones asociadas, sí, se puede evaluar esta IRM, es una resonancia de encéfalo. Si es que esta es normal, podemos empezar con los corticosteroides, recuerden que les dije intravenosos, y observar a nuestro paciente. Si, por ejemplo, hacemos una resonancia magnética de encéfalo y esta es anormal, hay que nosotros, igual por la clínica, ver si es que esta puede ser compatible o no compatible con la esclerosis múltiple. En la mayoría de algoritmos que ustedes busquen, hablar más de la esclerosis múltiple porque esa es la causa más frecuente de neuritis óptica desmielinizante. Entonces, veamos si es que es o no es compatible con la esclerosis múltiple. Si es que sí es, entonces hay que seguir haciendo más estudios y ya considerar un tratamiento inmunomodulador para la esclerosis múltiple, con el cual debería mejorar el cuadro oftalmológico de nuestro paciente. Pero en el caso de que no sea compatible con esclerosis múltiple, tenemos que evaluar otras condiciones o otras causas, porque vieron que pueden ser múltiples las enfermedades que causen estas patologías. Entonces, igual, habrá que solicitar más estudios de imagen y después tratar las causas subyacentes tratar las causas subyacentes para mejorar el cuadro oftalmológico del paciente. Ya. Ahora vamos a ir con el otro tema, que es el edema de papila, o también se denomina papiledema. Es diferente de la papilitis.
edema de papila o papiledema. Esta va a ser la inflamación del disco óptico debido a una presión intracraneal elevada. Eso es bien importante que no se olviden. También el término papiledema se utiliza para describir la tumefacción de la cabeza del nervio óptico, como ustedes ven en esta imagen, como esta tumefacción. Entonces, es importante que nosotros conozcamos que el papiledema se produce por elevación de la presión del líquido cefalorraquídeo en el interior del cráneo, la cual se va a transmitir a través de las meninges del nervio óptico hasta el globo ocular. Entonces, el aumento de la presión intraocular se debe a diferentes causas. Entonces, tenemos que ir pensando en cuáles pueden ser. Una de ellas es las lesiones ocupativas del sistema nervioso central. Por lesiones ocupativas, nosotros podríamos sospechar tal vez de hemorragias o de tumores intracraneales. También puede haber una disminución en la absorción de líquido cefalorraquídeo. Aquí esto podemos asociarlo porque hay una lesión de las vellosidades aracnoideas, por ejemplo, ¿en qué patologías? En un traumatismo craneal, hemorragia subaracnoidea o en meningitis. También puede haber, como hay disminución de líquido cefalorraquídeo, también puede haber una mayor producción que igual aumente la presión. ¿Cuándo puede haber una mayor producción de líquido cefalorraquídeo? Igual en tumores, sobre todo los del plexo coroideo. También puede haber un bloqueo del sistema ventricular. Esta puede ser por lesiones congénitas o adquiridas. Puede haber la hipertensión intracraneal idiopática. Esta es la causa más frecuente. La causa más frecuente de que haya este aumento de la presión es la hipertensión intracraneal idiopática. Esta se va a caracterizar, como les digo, por el aumento de la presión intracraneal. A veces no hay evidencias ni clínicas ni de laboratorios o radiológicas que nos sugieran a nosotros como médicos que haya un proceso ocupativo intracraneal. Esta sobre todo se va a presentar en mujeres y en mujeres que tengan sobrepeso. Y vamos a ver que uno de los tratamientos para la hipertensión intracraneal idiopática es recomendar a nuestros pacientes una dieta saludable o derivar a nutrición para que mejoren su peso y con eso también puede disminuir esta patología. Y en otras que son menos frecuentes es el aumento de volumen sanguíneo, por ejemplo, en comunicaciones arteriovenosas o malformaciones vasculares. Ahora, ¿cuáles son las causas que producen un edema de papila? Aquí les puse las más frecuentes, las menos frecuentes y causas que son posibles. Entre las causas más frecuentes vamos a tener las lesiones intracraneales, los tumores cerebrales, la hipertensión intracraneal idiopática, la que ya les dije, y también, por ejemplo, pacientes que tengan hidrocefalia. En las menos frecuentes, o sea, son menos frecuentes, pero no quiere decir que no se presenten, tenemos malformaciones arteriovenosas, síndrome de Guillain-Barré, craneosinostosis y el síndrome de vena cava superior. Y en las causas posibles, por ejemplo, aquí están relacionados con fármacos, con el uso de la amiodarona, en otras patologías como la sarcoidosis, que si recuerdan ya podría causar una neuritis óptica no infecciosa, e incluso en la anemia por déficit de hierro. Ahora, en el edema de papila o papiledema existen 4 estadios. Así tenemos el primero, que es el estadio incipiente, y en otra bibliografía le denominan como el estadio temprano. Este va a ser difícil de identificar, por lo tanto se deberá valorar de manera cuidadosa en busca de las siguientes características mediante el examen que nosotros realicemos. Por ejemplo, en este estadio generalmente no suele haber todavía síntomas visuales, pero lo que nosotros podemos ver es hiperemia. Como ven en esta imagen, puede haber hiperemia, puede haber elevación leve, como sin borramiento de los bordes papilares, tanto superior como inferior. También podemos ver tortuosidad vascular o ausencia de la excavación fisiológica que ya habíamos hablado en las clases anteriores. En cuanto al siguiente estadio, es un estadio establecido o también denominado en pleno desarrollo. En esta podemos ver oscurecimientos visuales que suelen ser transitorios. Aquí la agudeza visual en algunos de los casos persiste sin afectación. También podemos ver hiperemia, elevación moderada, hemorragias en astilla, que son justo, no sé si están viendo mi profesora, son justo esas que están aquí. Hemorragias en astilla o esta que está aquí, que son estos patrones como algodonosos. En algunos casos, esta mácula de estrella que ya vimos que podía presentarle en la neuroretinitis. O también se pueden ver estas líneas de Patton que son secundarias a la separación concéntrica de la retina. Entonces, se podrían ver cualquiera de estas. Tenemos un tercer estadio, que es el estadio crónico. Aquí, generalmente, las hemorragias que se presentaban en el estadio anterior ya suelen resolverse y la papila va a tener un aspecto de corcho de champaña, como les puse en este gráfico de aquí. ¿Por qué en corcho de champaña? Porque la excavación central va a seguir siendo o va a seguir teniendo su forma obliterada, pero el edema periférico del disco ya va a desaparecer. Y aquí igual la agudeza visual ya para ese estadio casi siempre en la mayoría de nuestros pacientes ya estará alterada. Ya, perdón. Y el último estadio es el estadio o el papiledema atrófico.
en el cual ya esta va a aparecer después, tendrá que pasar por todos los estadios anteriores, entonces será después de algunos meses de evolución. La agudeza visual para este estadio ya va a estar totalmente deteriorada y los discos ópticos pueden lucir pálidos, elevados y con márgenes difusos, así como ven en las imágenes de aquí también hay como un poco de tortuosidad vascular. Las manifestaciones clínicas de nuestros pacientes con edema de papila, a diferencia de la neuritis óptica, serán bilaterales. Podemos tener que en el inicio la agudeza visual se ve alterada, también puede haber discromatopsia y los reflejos van a ser normales. ¿Qué podemos ver en el examen oftalmológico? Podemos ver la hiperemia del disco, lo que les dije, un margen discal borroso con bordes o sin bordes elevados y las líneas de Patton. En cuanto al diagnóstico de esta patología, la mayoría de bibliografía habla que es un diagnóstico clínico por las manifestaciones clínicas. Sin embargo, se pueden solicitar otros estudios, como son el fondo de ojo, en el que podemos ver todas las características anteriores que les nombré, la angiografía con fluoresceína, que si recuerdan hablamos en la primera clase que era, se ponía un pigmento, un pigmento o un colorante, y también se puede ver la campimetría, en la cual podemos ver un aumento de la mancha ciega, que igual nos habló la doc, que se denomina blind spot, entonces puede haber un aumento de esta mancha ciega. En cuanto al tratamiento, igual que en la neuritis óptica, será encaminado a la causa subyacente, pero aquí les cité de la hipertensión intracraneal idiopática al ser la causa oftalmológica más frecuente de edema de papila. Entonces, como les dije, va a ser una enfermedad que se presenta sobre todo en mujeres con sobrepeso y sobre todo con obesidad. Entonces, la primera indicación será pérdida de peso. Se puede utilizar la cetazolamida vía oral de 250 a 500 miligramos de 1 a 4 veces al día. También se pueden utilizar diuréticos como la furosemida, y en casos más graves, recuerden que podría haber un aumento del líquido cefalorraquídeo, entonces se puede realizar una derivación del líquido cefalorraquídeo. Ya. Ahora vamos con la otra patología, que es la neuropatía crónica isquémica. Bueno, esto también le podemos, o más bien, la neuropatía crónica isquémica va a ser un infarto de la papila, para que lo entendamos así de manera general. Esta va a ser la segunda causa de neuropatía óptica, más o menos en los pacientes de 50 años. Y en el 90% de nuestros pacientes podemos ver afección de la porción intraocular del nervio óptico, porque recuerden que al inicio les dije que había porción intraocular e intracanicular, 4 porciones. Entonces, esta se puede dividir en neuropatía óptica anterior isquémica no artérica, neuropatía óptica anterior isquémica artérica y la neuropatía isquémica óptica posterior. Entonces, la neuropatía crónica isquémica anterior va a ser una neuropatía que se caracteriza por la inflamación pálida del disco, que se asocia con pérdida aguda de la visión. A menudo en esta aquí se pueden presentar de 1 a 2 hemorragias en astilla, como vimos en la anterior, que eran estas, no se olviden, así. 1 o 2 hemorragias en astilla. Ya, aquí. 1 o 2 hemorragias en astilla, lo que les decía. Y esta puede ser consecuencia de un infarto del nervio óptico en su región retrolaminar, es decir, en la región posterior a la lámina cribosa. Esta puede ocurrir ya sea por oclusión o porque existe una perfusión disminuida de las arterias ciliares posteriores. Ya. En cuanto a la neuropatía óptica anterior isquémica no artérica, igual aquí les puse cómo se abrevia, porque igual en la mayoría de lugares está solo así. Esta de aquí ocurre con frecuencia durante la 6ª o 7ª década de vida y se asocia sobre todo con algunas enfermedades que son muy frecuentes en nuestro medio, que son la arteriosclerosis, la diabetes, la hipertensión y la hiperlipidemia. Aquí, por ejemplo, la copa óptica va a aparecer, el radio de la copa óptica o del disco óptico va a aparecer con un color como un poco disminuido de color o como un poco incluso edematoso. ¿Qué más había aquí? Algo muy, muy importante es que, por ejemplo, la hipotensión sistémica durante la mañana constituye un factor etiológico importante, entonces eso también nos pueden referir nuestros pacientes. Y aquí, por ejemplo, podríamos en pacientes jóvenes considerar y tratar apropiadamente una vasculitis que podría desencadenar esta enfermedad en enfermedades, por ejemplo, como el lupus eritematoso sistémico, en pacientes que presenten migraña o también pacientes que presenten estados protombróticos. Aquí tenemos, en cambio, la neuropatía óptica anterior isquémica. Esta va a ser más infrecuente que las anteriores. Igual, más o menos la edad, si ya vieron, casi estamos en pacientes entre 50 y 60 años, entonces esta es más frecuente en pacientes de 60 años. Esta igual va a ser causada por una arteritis de la temporal
Y en nuestros pacientes, igual que en las otras patologías, nos dirán que tienen pérdida visual de la visión, pero esta suele ser ya grave. Además, en el examen podemos ver palidez de la papila e incluso áreas de isquemia. Entonces, ¿qué se recomienda cuando se sospecha de esta enfermedad? Realizar una biopsia de arteria renal, que es justo lo que ustedes ven en este gráfico de aquí. Le sacaron a un paciente, era un reporte de un caso clínico de un paciente con esta patología, en la cual extrajeron la arteria renal, la arteria temporal. Y en cambio, la última tipo de neuropatía óptica isquémica es la posterior. Esta es infrecuente y casi siempre es bilateral. Esta va a lesionar la porción retrovulvar del nervio óptico y se debe sobre todo a una hipotensión grave. Por ejemplo, ¿en qué procedimientos puede ocurrir una hipotensión grave? Como les pongo en este gráfico, puede ser durante un procedimiento quirúrgico, sobre todo la operación de columna vertebral, en pacientes que tengan anemia. También está relacionado con otras causas de vasculitis, por ejemplo, con la arteritis de células gigantes, con el lupus eritematoso sistémico, y justo esto es la arteritis de la arteria temporal, como ustedes pueden ver, y creo que alguna vez hemos haber visto pacientes que tengan así como marcada la arteria. Entonces en estos pacientes nosotros podríamos igual sospechar de estos casos, y aquí está una paciente con lupus. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Bueno, estas van a ser igual, visión borrosa unilateral. Podemos evidenciar escotoma central, el edema de la papila, como se ve aquí, se ven como edematoso e hiperémico, y incluso por sospechar de una causa clínica por obstrucción o oclusión de la arteria ciliorretiniana posterior. El diagnóstico igual va a ser encaminado a otras causas. Por ejemplo, nosotros podemos solicitar un hemograma completo, incluso pruebas de función hepática, pero relacionado ya con oftalmo, podríamos pedir para el anterior diagnóstico una biopsia de arteria temporal, como ya vimos, un fondo de ojo y una angiografía fluorescénica, donde vamos igual a ver oclusión de la arteria retiniana, el edema papilar, el hiperemia, o si es que incluso existe tortuosidad vascular. El tratamiento, bueno, la recomendación es que se instaure un tratamiento rápidamente porque estamos hablando de patologías isquémicas. Aproximadamente el 30% de los pacientes van a necesitar un tratamiento de corticoides que sea por largo tiempo, y los corticoides más utilizados van a ser la prednisolona por vía oral y la hidrocortisona intravenosa. La prednisolona va a ser de 80 a 100 miligramos día y la hidrocortisona de 250 a 500 miligramos intravenoso. Y aquí es bueno, esta no era de un caso que tenga isquemia, pero justo era la geografía. Y finalmente tenemos la atrofia óptica. Bueno, de por sí atrofia nosotros ya nos habla de un término que utilizamos en anatomía, que es un término morfológico, entonces más o menos tenemos que asociarlo por ahí. Entonces, esta se va a referir, atrofia óptica, al aspecto pálido de la cabeza del nervio óptico, producto o como consecuencia de la pérdida de fibras nerviosas y la sustitución de estas por tejido glial. Esta se va a deber sobre todo a lesiones que abarcan desde el nervio óptico hasta el cuerpo geniculado lateral. Por ejemplo, cuando la lesión sea retroquiasmática, la atrofia óptica generalmente va a ser bilateral. Ahora, esta puede ser causada o puede estar ocasionada por causas primarias o por causas secundarias. Entre las primarias, lo que tenemos que conocer es que generalmente los pacientes con causas primarias no van a cursar con ningún episodio de edema de papila óptica. Y en la oftalmoscopía lo que nosotros podemos ver es atenuación de vasos o palidez papilar. Y en la secundaria, nuestro paciente ya tendrá previamente edema papilar, y en la oftalmoscopía podemos tener bordes mal definidos. Ya. Esta, por ejemplo, que tiene edema, esta es una papila que tiene edema, entonces podríamos sospechar de una causa quizás secundaria. Entonces, hay ciertas patologías, sobre todo en atrofia óptica, se habla más de patologías hereditarias que causan sintomatología típica de esta enfermedad. Entonces, les puse las tres, no son las más frecuentes, porque como sabemos, las enfermedades hereditarias no son lo más frecuente en nuestro medio, pero estaban importantes porque se parecían en algunas cosas, sobre todo en la pérdida de la visión y en la atrofia óptica. Entonces, por ejemplo, tenemos la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Esta va a tener una herencia autosómica dominante. ¿Cuál va a ser la presentación clínica? Vamos a tener que esta sobre todo se presenta en la infancia. De ahí nuestro paciente va a tener una pérdida de la visión que va a ser gradual, no es súbita, sino es gradual. También, sobre todo, como estamos hablando de enfermedades hereditarias, pues tenemos que prestar atención a antecedentes familiares. Y en la atrofia óptica, esta puede ser temporal. Recuerden que les mostré al inicio que puede ser temporal, entonces puede ser temporal o difusa. El pronóstico puede ser variable, pero la agudeza visual puede estar entre un 6/12 o entre un 6/20, que es igual, es una mala agudeza, o sea, es una mala visión.
Y otros problemas que pueden tener estos pacientes, sobre todo son, sí, más o menos del 20 al 30% de los pacientes, en el 20-30% de los pacientes se produce hipoacusia neurosensorial. Esas son una de las manifestaciones que se asocian a esta patología. También tenemos el síndrome de Behr. Esta va a tener una herencia autosómica recesiva y la presentación es similar a la anterior, va a ser en la infancia. También tenemos una pérdida de la visión y la atrofia óptica va a ser difusa. El pronóstico en esta patología igual es variable porque puede existir una pérdida grave de la visión y además de la pérdida de la visión puede haber nistagmo. Otros problemas, por ejemplo, que cómo se diagnostican, porque muchas veces estas, por ejemplo, la atrofia óptica o los problemas oftálmicos no son la primera manifestación clínica. Pueden haber otras a nivel de otros sistemas. Por ejemplo, los niños pueden presentar marcha espástica, retraso mental o incluso ataxia. Y el síndrome de Wolfram, que también se denomina de Dietmod, ya les voy a decir por qué, es porque siguiendo las siglas, esta va a ser diabetes insípida, diabetes mellitus de inicio en la infancia, la pérdida gradual de la visión causada por la atrofia óptica y la sordera, que es deafness, pero, o sea, este como acrónimo está en inglés. Entonces, la herencia de esta patología, hay 3 formas genéticas que pueden causar diferentes mutaciones, sobre todo en el gen WFS1. Este va a dar lugar a un síndrome de Wolfram tipo 1 o también al tipo 2. La presentación va a tener una edad igual que comienza en la infancia, va desde los 5 años hasta la no adolescencia, pero hasta los 21 años. Aquí generalmente la diabetes mellitus puede ser la primera manifestación para sospechar de este síndrome. Igual la atrofia óptica va a ser grave y el pronóstico va a ser malo. Los pacientes pueden llegar a tener incluso una agudeza visual que sea menor de 6/60, o sea, así que no van a ver nada. Y otros problemas que pueden igual presentarse, además de las manifestaciones clínicas, de acuerdo a todos los síndromes que se presentan en esta patología, pueden ser talla baja y los pacientes pueden tener retraso mental. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener en estas imágenes, todas estas aquí son de atrofia óptica hereditaria. En las imágenes de la primera fila de la letra A, lo que vamos a ver es palidez temporal en ambas papilas. Miren, entonces, si comparan los colores, es palidez temporal de ambas papilas. Y aquí igual existe una palidez difusa, está toda así como difusa, bilateral. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, doctora, muy buena tu charla. Es importantísimo hacer un diagnóstico diferencial de todas las patologías del nervio óptico, como bien has mencionado. Eso haremos en el repaso. Lo más importante es recordar que la atrofia óptica, diferente del glaucoma, en la atrofia óptica el nervio está pálido, pero está plano. En el glaucoma hay excavación. Y en la neuritis óptica, el síntoma patognomónico es el dolor a los movimientos oculares, porque viene del vértice, esta inflamación del nervio, obviamente, el vértice de la órbita, y aquí está el anillo de zinc, en donde comparten los tendones los músculos extraoculares. Es fundamental también recordar que es cierto que puede ser el primer signo de una esclerosis múltiple. Y cuando tenemos neuritis óptica, todas las causas infecciosas que mencionaste tienen que ser descartadas, pero desafortunadamente la esclerosis múltiple no es infrecuente y puede ser una de las causas. El tratamiento, evidentemente en el infeccioso, tiene que ser vencer al patógeno, pero en el otro tipo inflamatorio o autoinmune o idiopático, siempre debe utilizarse metilprednisolona, los pulsos de metilprednisolona, hasta de 3 a 5 días, 1 gramo diario, tiene que ser monitorizado el paciente, y recordar que después de esto se puede, de acuerdo a la etiología, mantener con terapia corticoide por oral o con algún otro inmunomodulador, de acuerdo a lo que se esté sospechando. Los exámenes de gabinete nos van a ayudar al diagnóstico diferencial, entre ellos la resonancia magnética y el apoyo siempre del neurólogo. Tiene que ser un equipo multidisciplinario el que oriente el diagnóstico y el tratamiento. Muy buena tu charla, doctora, como todas las de ustedes, ¿sí? Me dejan impresionada. Continúe, por favor. Ya le proyecto, ¿no? Ya. Buenas tardes, doctora. Chicos, ¿cómo están? Yo les voy a hablar sobre las distrofias maculares retinianas.
Pásale por Juanita. Bueno, hablando de las distrofias maculares retinianas, son trastornos hereditarios que causan una pérdida visual que suele ser significativa como resultado de la atrofia macular progresiva. Se van a caracterizar en sí por anomalías maculares tanto bilaterales, que suelen ser simétricas y afectan significativamente la función del visual central. Entonces, entre las tres más comunes que encontré tenemos la retinosquisis juvenil, la distrofia macular viteliforme de Best o enfermedad de Best y la distrofia de Stargardt. Entonces, primero les voy a hablar de la enfermedad o distrofia de Stargardt. Dale un clic, por favor. Listo. Entonces, bueno, la enfermedad de Stargardt es la distrofia macular más común y se va a caracterizar por principalmente la deposición de lipofuscina en el epitelio pigmentario de la retina, lo que da lugar a una aparición de fondo de ojo con manchas retinianas. El aspecto de la enfermedad suele ser en sí variable y cuando empieza a la edad de inicio, las características clínicas también varían en la tasa de progresión y el grado de afectación de la retina, que puede ir desde una enfermedad macular aislada a la participación generalizada de todo lo que es comprometer también lo que son conos y bastones. Entonces, verán, en esta primera imagen es una autofluorescencia del fondo de ojo, que como saben va sin contraste, muestran un área central en disminución de la mácula. Esta es la mácula, ¿sí? Se ve una disminución del área central de la señal de la misma. Dale otro clic, por favor. Ya, las características, el fenotipo en sí de presentación clásico va a ser manchas retinianas que van a estar principalmente alrededor de la mácula con una distribución media periférica variable, igual visualizadas, por ejemplo, en esta imagen como el examen que les muestro aquí de autofluorescencia de fondo de ojo. También con el tiempo los pacientes pueden desarrollar una atrofia macular causando igual el aumento de la discapacidad visual, la progresión de la enfermedad en sí, y los pacientes también pueden presentar una función visual central reducida. La agudeza visual puede ser muy variable en estos pacientes y va a depender siempre del grado de afección que tenga el paciente. Igual vamos a ver anomalías de la visión del color. Los pacientes pueden también mencionar que tienen fotofobia, una adaptación lenta a la oscuridad, que son las presentaciones, es la presentación, las tres presentaciones más comunes de la enfermedad de Stargardt. Y la gravedad de la discapacidad visual que presenten los pacientes depende mucho de la edad de inicio. Es decir, mientras más pequeños, más jóvenes son, un inicio más temprano se asocia con una visión mucho más comprometida y resultados muy pobres en relación a una terapia que se le pueda llegar a dar al paciente. El inicio más común que tienen este tipo de pacientes igual es la infancia y van a depender en sí van a tener un pico en la edad adulta, adultos jóvenes, y menos frecuencia se suele presentar en adultos mayores, o sea, en una edad adulta posterior. Pásale un clic, por favor. Entonces, en las imágenes de la retina vamos a tener, bueno, ya les explico estas imágenes. Primero les voy a explicar y luego les digo más o menos qué vemos aquí. Vamos a ver áreas de aumento y disminución de las señales en las imágenes de autofluorescencia, como la que les mostré en la anterior. Que no sé si le vieron, sí les mostré lo que en el centrito de la mácula teníamos la pérdida de la centralización, o sea, de la zona central. Es una autofluorescencia que fue en la imagen anterior. Igual, por ejemplo, podemos también llegar a ver una fase coroidea oscura debido a un enmascaramiento, como les dije, de esta lipofuscina en el epitelio de la retina, en el epitelio pigmentario. También vamos a ver que, por ejemplo, en la... A ver, vamos a identificar igual una sensibilidad y una extensión de la pérdida externa de la retina, de las capas de fotorreceptores, y también podemos llegar a ver la atrofia del epitelio pigmentario de la retina. Eso también es importante. Y por ejemplo, en imágenes como en esta tomografía que vemos aquí de coherencia óptica, nos vamos a ver la pérdida que se muestra en la parte central de la zona elipsoide en ambas imágenes. Esto corresponde más o menos a lo que nosotros veríamos de
de lo que sería la atrofia que se va presentando. Igual se puede llegar a identificar en enfermedad de Stargardt en infancia y, por ejemplo, síntomas de hiperreflexia en base a la capa nuclear externa foveal. Igual se puede llegar a ver a nivel anatómico, ver manchas retinianas que pueden correlacionarse, igual tener un grado de afección en la función visual, manchas que incluso pueden estar no presentes en la fobia, lo que va a sugerir igual mecanismo alternativo para la muerte de lo que serían los conos centrales. Pásale, porfa. En la genética en sí, la enfermedad está asociada a un gen, el ABCA4, que es una afección en sí autosómica recesiva. Sin embargo, tiene también una variante que puede ser dos variantes que pueden llegar a ser autosómicas dominantes y que tienen características fenotípicas que pueden llegar a sobreponerse en algunas presentaciones de Stargardt. Por ejemplo, cuando se incluye la maculopatía del ojo de buey, que no sé si se acuerdan, vimos la anterior vez era el ojo grande. El primero también igual se debe a variantes en LOVL4 y el segundo que es más común y que se debe a variantes en el PROM1. Entonces este gen, el ABCA4, es parte de en sí de una familia que tiene unión a moléculas de ATP que está involucrada en todo lo que sería el transporte activo de varios de estos sustratos a través de la membrana celular. Entonces, en sí, ¿cómo se da la enfermedad? Es por un transporte defectuoso de esta proteína que modifica este gen, el ABCA4 de retinoides, que se vendría a ser parte del ciclo visual, lo que resulta en una acumulación anormal de esta lipoproteína y productos tóxicos que se relacionan en el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, y en los fotorreceptores, lo que provoca en sí la disfunción celular y la muerte con el tiempo. Pásale, por favor. Entre el manejo y las vías de intervención, a los pacientes se les ofrece la ayuda para la visión baja. Igual se pueden usar tecnologías de asistencia para ayudar a optimizar sus ojitos, que su visión sea mucho mejor a lo que ellos normalmente se encuentran en ese instante. Igual lo importante en este tipo, en enfermedad de Stargardt, es dar un apoyo social adecuado y aconsejar, dar consejos de vida y dieta saludable, que incluiría no tomar suplementos de vitamina A, reducir también la exposición a rayos ultravioleta, de forma lenta y progresiva. También se ha desarrollado en una farmacoterapia dirigida directa o indirectamente al ciclo visual, que va a dar una respuesta inmediata en el complemento de los subproductos acumulados en el ciclo visual, es decir, va a intentar que esta acumulación no se provoque, así evitando la disfunción celular y la muerte celular. Entonces, entre estos fármacos que se han visto es el Soraprasan, el Emixustlab, que en sí son moduladores que van a interferir en este ciclo visual, que van a impedir la formación de lipofusina, ya sea disminuyendo la dimerización de la vitamina A o mediante mecanismos que van a competir o van a inhibir la proteína de unión a la retina 4. O modulando igual la actividad de lo que vendría a ser el RPE65. Pero lo importante del manejo de esta enfermedad es que muchos de estos fármacos encontré en un artículo reciente que están en fase de ensayos, en fase 1, 2 y hay unos cuantos que están en fase 3. E igual hay otro como el avacincaptad, el Pegol, un inhibidor del complemento C5 que también se están investigando en un ensayo de fase 2. E igual encontré que, por ejemplo, un derivado del azafrán, un suplemento antioxidante del azafrán, estaba en estudios para el manejo de la enfermedad de ¿cómo es la distrofia de Stargardt? En sí es el manejo. Pásale, por favor. Bueno, la enfermedad de Stargardt es la más común que se ve. De aquí viene la enfermedad de Best,
que es la segunda más común distrofia macular. Esta, en cambio, es una afección autosómica dominante asociada con variantes que causan la enfermedad en BEST1, que serían el gen BEST1. Las variantes de secuencia de este gen BEST1 también representan al menos 4 de los fenotipos. Aquí, por ejemplo, se le puede incluir a la distrofia macular betiliforme aguda, la vitreocoroidopatía autosómica dominante. Depende también la bibliografía que se encuentre. Entre las características clínicas que nosotros vamos a encontrar aquí es que generalmente se va a presentar en la primera infancia hasta el final de la adolescencia. Y a menudo esta enfermedad de BEST es importante saber que se va a asociar con hipermetropía, es decir, igual va a necesitar una corrección en la infancia para reducir la probabilidad de ambliopía y se va a encontrar asociada con un mayor grado de, más que todo, de un alto riesgo de glaucoma también de un ángulo cerrado, por lo que a menudo van a requerir intervención profiláctica para prevenir este cierre agudo del ángulo. Dale un clic, porfa. Entonces, verán, la apariencia clásica de la enfermedad de BEST es este cuadrito, el segundo cuadrito de aquí, que va a ser una lesión única, bilateral simétrica, similar a una yema de huevo. Si le ven, parece un huevito en la fobia. Esta vendría a ser una etapa 2, que es por lo general en el proceso o en el punto en el que se suelen encontrar este tipo de pacientes. Entonces, como les digo, es una lesión viteliforme, similar a, no se olviden, similar a llama de huevo en la fobia, una yemita. La primera imagen corresponde a un estadio 1, se va a caracterizar por un fondo de ojo normal o cambios mínimos del epitelio pigmentario de la retina, es decir, va a presentar lesiones ya una imagen previteliforme. Entonces, como ustedes le ven aquí, no hay afección, en realidad es una presentación previteliforme normal, no hay el signo de la llamita del huevo. Igual con el tiempo esta lesión puede comenzar a sufrir una reabsorción y progresar una apariencia de pseudo-hipopio y también tener un material amarillo subretiniano dentro de la lesión, que vendría a ser esta tercera etapa, que esto de aquí va a ser el pseudo-hipollón. El material, como le ven, va a gravitar inferiormente dentro de la lesión viteliforme. Ya no es un huevito. Y si le ven igual cómo se va dando toda la forma, eso es lo importante de la etapa 3. Igual la etapa 1 y 2 se van a asociar con una agudeza visual. En estos dos estadios, los pacientes van a tener una agudeza visual. Pueden llegar a tener una agudeza visual normal. Y los pacientes en sí en estos dos estadios pueden ser identificados de rutina durante algún chequeo, una revisión o algo de algún, incluso se puede encontrar en un familiar y con eso se puede comenzar a estudiar a los familiares o ese tipo de cosas. Igual, a partir de la tercera etapa vamos a ver en adelante una reducción de la agudeza visual y una progresión que puede resultar en una etapa vitelirruptiva debido a una mayor descomposición que se va a dar aquí en el material subretiniano, y que eso vendría a ser la etapa de acá, la etapa 4, donde vemos ya la etapa, el material todo revuelto. No sé si se dan cuenta, a diferencia de la segunda y la tercera etapa, aquí ya todo se ve revuelto, como es más o menos como el signo que mencionaba. Y la enfermedad terminal, el estadio 5, se va a caracterizar en cambio por atrofia y fibrosis del epitelio pigmentario de la retina. Incluso puede llegar a presentar neovascularización coroidea, como vemos aquí. Aquí ya no, así es como normalmente se debería ver. Aquí ya vemos una atrofia macular. No sé si se dan cuenta, ya ni siquiera hay el halo oscuro que le rodea la mácula. Y vemos más que todo un centro oscuro, muy irregular, muy irregular. Eso es lo importante. Y el diagnóstico se puede igual confirmar con pruebas genéticas moleculares. Pásale, porfa. En la genética igual, esto también está relacionado con la bestrofina 1, que va a ser una proteína de la membrana vasolateral de las células del epitelio pigmentario de la retina. Y en sí la función que tiene esta bestrofina 1
bueno, en sí es o se abre un canal de cloruro sensible al calcio y se va a regular en el ambiente iónico en el epitelio pigmentario de la retina o en el espacio subretiniano. Igual la desregularización de esta función se da en sí por la alteración de la adhesividad de la matriz interfotorreceptiva o interfotorreceptora del epitelio pigmentario de la retina, que va a dar en sí la deposición viteliforme que observamos en las imágenes anteriores. Entre la intervención, el manejo que tiene se ha observado que hay buenos resultados con la terapia de fotodinámica con verteporfirina como tratamiento único, o también se puede acompañar de una inyección intravítrea de triamcinolona, también con una fotocoagulación con láser argón o la aplicación intravítrea de antiangiogénicos, antifactor de crecimiento endotelial vascular simple, o combinado con la triamcinolona. Otros manejos que también encontré fue que el ranibizumab, que sería un anticuerpo monoclonal recombinante, va a neutralizar las formas activas del factor de crecimiento endovascular, que se han reportado en varios casos de la enfermedad de Besk. Por ejemplo, cuando ya está en un estadio 5, cuando ya empezaba con la neovascularización. Y tenía en los estudios, en el ensayo que encontré, resultados en la regresión de esta neovascularización, como que le retrocedía, le evitaba que progrese. Igual, todavía está en investigación otras vías, por ejemplo, tratamientos que ayuden a lo que es la parte del gen BEST1, que son actualmente lo que se está buscando, pero los tratamientos en sí suelen ser limitados. Y la mayoría de estas terapias no prometen en realidad una detección, o sea, detención, como por ejemplo con una infección, no prometen ese tipo de detención, pero sí una mejora en el paciente. Pásale, por favor. La tercera más común, que sería la retinosquisis ligada al cromosoma X o juvenil, es la forma más común de generación retiniana en el inicio, más que todo en adolescentes, y se da más que todo en varones. Las mujeres casi siempre son portadoras y no se suelen ver afectadas la mayoría. Entre las características clínicas que nosotros vamos a ver aquí en la retinosquisis ligada al cromosoma X, principalmente vamos a ver que se presenta en la segunda década de vida. Puede presentarse de forma variada, con una agudeza visual deficiente, una agudeza visual conservada, no tan conservada. Estrabismo también se puede observar, anisometropía, pérdida visual inexplicable. El pronóstico en sí también va a ser variable, todo depende de la edad de inicio. Pero puede tener, por ejemplo, un inicio, bueno, puede ser relativamente bueno en la infancia si no se llega a complicar. Una de las complicaciones que podría llegar a presentar los pacientes aquí podría ser un desprendimiento de la retina, una hemorragia vítrea, que se pueden, cuando ya ocurren las complicaciones, estas dos que son las principales, ya se acompañaría al paciente con un mal pronóstico, ya sea tanto que ocurra en la infancia, en la adolescencia, en la edad adulta. Pásale, por favor. Igual, los adultos mayores, también cierto antes de olvidarme, pueden llegar a experimentar una pérdida lenta de la agudeza visual por el desarrollo que se va dando en la atrofia macular. Igual los pliegues de la mácula, que es lo que llamaríamos un esquisto macular, son una característica distintiva que nosotros vamos a ver en las imágenes de retinosquisis ligada al cromosoma X. Entonces verán, en esta primera imagen, que sería una autofluorescencia de fondo de ojo, vamos a ver una señal central disminuida sobre la mácula y un borde de señal aumentada. Igual vemos una señal ausente en un patrón de rueda de radio. Ya les explico, dale un clic más. Ya, con rueda de radio me refiero a estas líneas que ven aquí, que no sé si le ven, dibujen como que dibujaran una rueda de una bicicleta. Estas líneas van haciendo los radios de esa bicicleta. Con eso se refiere, este es un signo, una imagen clara que vamos a ver en una retinosquisis ligada al cromosoma X. Regrésale uno, por favor. Y en esta imagen, bueno, las dos imágenes, no hay nomás. Y en esta imagen igual, vemos lo mismo que acá. Si se dan cuenta, se ve igual
Aquí en cambio la señal del centro aumentada y el borde de la señal disminuido. Ahora sí, dale otro clic. Dale otro clic, por favor. Y aquí vemos lo que les decía. No se olviden de esta imagen, es característica de rueda radiada. El 50% de los varones que presenten, de los adolescentes, van a tener cambios retinianos periféricos, que van a incluir la esquisis, un brillo metálico, alteración de la pigmentación, más o menos. Incluso hasta pueden presentar la neovascularización. Pásale, porfa. Ya, en la genética. En sí, las variantes causantes de... Dale un clic más. Eso, gracias. De la enfermedad va a ser en el gen RS1, que va a estar ligado a la retinosquisis ligada al cromosoma X, con una proteína codificada en la superficie de la célula, que va a ser retinosquisin 1, que se va a expresar tanto en células bipolares, en fotorreceptores, y lo que va a hacer principalmente esta proteína va a ser el papel en la adhesión de las células de la retina. Y las variantes que se relacionen con este gen SR1 van a interrumpir también el ensamblaje de subunidades de la proteína y van a conducir también a la alteración en todo lo que es esta adhesión normal de estas células retinianas, lo que va a dar la división de estas capas neurales de la retina. Igual aquí es importante para, bueno, primero hacer un cribado, porque las mujeres, como les mencioné, casi siempre son solo portadoras y no suelen mostrar mucha sintomatología como en los varones. Entonces, lo importante en las mujeres sería también realizar, no solo en las mujeres, también en los varones, pero en las mujeres realizar el cribado para saber si son portadoras. Dale otro clic, por favor. En el manejo, el reemplazo intravítrea del gen RS1, bueno, aquí el manejo en sí está todavía en estudio. Se ha visto que en ratones ha resultado en una mejora funcional el reemplazo de este gen intravítreo en el epitelio pigmentario de la retina, y esto ha dado lugar a varios ensayos de una terapia génica que están en fase 1 y fase 2. Uno de los primeros ensayos, también estaba leyendo, había cesado y como conclusión había dado una marcada, inflamación ocular asociada al parto intravítreo. Entonces, esa era la razón por la que había cesado. Otro de los controles o ensayos que encontré, igual había agregado agentes adicionales a los esteroides orales estándares utilizados en ensayos de suplementación con estos genes subretinianos para abordar eventos adversos en cambio. En sí, no es que haya un manejo de estas, si se dieron cuenta de las 3 que les mencioné que son las más comunes, si se dieron cuenta, los manejos o los tratamientos todavía están en estudio, todavía están en fase. Y lo importante aquí es que los pacientes no van a tener una cura, no va a haber una cura, pero sí un control. Y depende también el grado de afección que tengan los pacientes. Pásale, por favor. Y bueno, eso sería todo de distrofias, Doc. Gracias. Muy bien, doctora. Muy amplia tu exposición. Vamos a hablar, voy a tratar de dar la exposición del siguiente tema para estar enlazados, ¿no? La distrofia retiniana periférica. ¿Se está compartiendo? Sí, Doc, ya está. Muy bien. Entonces, hablando de las distrofias de la retina, recordemos que estas son congénitas, evidentemente son lo que las diferencia de las degeneraciones, y la retinosis pigmentaria periférica es la que se refiere a los conos. La macular, básicamente la de los bastones, pero desafortunadamente estas distrofias pueden asociarse y darnos finalmente ceguera. Es básicamente un desorden en la herencia que va a alterar primariamente la función de los fotorreceptores y de la bomba
la parte importantísima del epitelio pigmentario. ¿Qué va a hacer esto? Que como hay atrofia de los fotorreceptores, obviamente el campo visual va a alterarse y va a existir una nictalopia o ceguera nocturna. Y puede existir asimismo un electroretinograma anormal o que no presente registro. Evidentemente, si estamos hablando que los fotorreceptores bastones se refieren a la visión fotópica o de penumbra, significa esto que en la penumbra estos no van a estar funcionando correctamente y es en este momento en donde el paciente va a tener más alteración de la visión. Debutan de esta manera, es el síntoma patognomónico. Perdón, hay una disfunción progresiva con pérdida celular, atrofia de la retina, y vemos cómo hay una alteración en el fondo de ojo. Hay una reorganización del pigmento en espículas óseas, que es la forma en que nosotros vemos en una placa histológica el tejido óseo. Exactamente así. Por esa razón se ha denominado reorganización pigmentaria en forma de espículas óseas. Es la distrofia retiniana más frecuente, la retinosis pigmentaria. Afecta a 1 por 5,000 en todo el mundo. No se saben estadísticas en el país, siendo la causa más frecuente de ceguera en el mundo, más en varones. Desafortunadamente es bilateral, simétrica y suele afectar los 3 primeros decenios de vida. Hay varias teorías: la teoría vascular, de afectación primera del epitelio pigmentario, primera del neuroepitelio. Hay varias teorías bioquímico-metabólicas, autoinmunes, pero básicamente lo que se afecta es la cascada, que su compañera brillantemente indicó, la cascada de la rodopsina y demás. En la anatomía patológica podemos ver que como hay atrofia del epitelio neurosensorial, evidentemente va el nervio finalmente a estar pálido porque no tiene fibras nerviosas y no tiene una buena nutrición. Van a haber atenuación de los vasos arteriales, de la retina, una atenuación vascular. Todo esto conlleva a sospechar evidentemente el diagnóstico de esta patología. La neuroglia está reemplazando todo el neuroepitelio. Y finalmente debemos recordar, aquí están los fotorreceptores del ciclo de la rodopsina, metalorhodopsina y demás. Sabemos que la transmisión se produce en un porcentaje no despreciable, del 15 al 60% no tiene etiología, no tiene un patrón genético definido. Es autosómica dominante, autosómica recesiva y ligada al cromosoma X. Puede haber en la autosómica dominante una buena visión a los 60 años. Se tienen pacientes que no se sospechaba el diagnóstico, en el fondo de ojo se encuentran estos cambios que pueden ser sectoriales y por eso la sospecha es tardía. Y en los autosómicos recesivos la visión está severamente comprometida y se presenta en personas en más temprana edad. Y la ligada al cromosoma X, desafortunadamente hay ceguera a los 30 años. ¿Qué debemos hacer? Un buen examen visual, viendo la sensibilidad de contraste, una refracción, presión intraocular, la biomicroscopía, porque también podemos encontrar cataratas subcapsulares ligadas a esta distrofia. Y la triada que ya mencioné en el fondo de ojo. No olvide el agujero estenopeico, el pinhole. Si nosotros lo colocamos delante del paciente y nos da una mejoría de la agudeza visual, significa que simplemente necesita lentes, que es un problema refractivo. Pero si no mejora, hay algo más en la estructura del globo ocular o en la vía visual que está impidiendo que mejore la visión. Por eso es importante este sistema para diagnosticar alteraciones, como en este caso. Tenemos pérdida de la visión central, puede haber fotopsias, discromatopsias, alteraciones en la visión de los colores. No olvide, nictalopia o ceguera nocturna es lo típico, lo patognomónico. Evidentemente el campo visual va a estar reducido hasta que finalmente exista una isla de visión central
simulando el glaucoma, por ejemplo, y el fondo de ojo típico. Nictalopia, disminución del campo visual y el fondo de ojo típico. Como puede finalmente existir una isla de visión. Además de lo que les he mencionado, en la mácula puede haber edema y este puede resolverse reducir este acúmulo de líquido en la mácula con acetazolamida por oral. Evidentemente van a existir también alteraciones a nivel de la superficie de la retina, como membranas inflamatorias, membranas retinianas o la presencia de druses. Esas son imágenes en donde vemos cómo puede presentarse. Son diferentes maneras de presentarse, unas pueden ser completas, otras incompletas. Aquí tenemos segmentos y está la parte, esta imagen inferior es de tomada del libro, ¿no? Pero yo tuve un paciente antes de la pandemia, un año antes de la pandemia más o menos. Es el caso que recuerdo. De retinosis pigmentaria he tenido muchos pacientes, tristemente, pero el caso que recuerdo es un joven de 30 y tantos años, diseñador gráfico, que tenía hipoacusia y vino a un control. Y en el fondo de ojo se encontró esta imagen. Obviamente el diagnóstico está dado por el fondo de ojo. Se le revisó el electroretinograma, campimetría. Le volví a ver después de la pandemia y afortunadamente está estático su problema, pero sabemos que va a progresar. Este paciente tiene síndrome de Usher. Podemos encontrar atrofia a nivel de mácula, ya les había mencionado en el cuadro inferior edema macular quístico. Vemos como aquí hay hiperfluorescencia porque están rotas las barreras, está totalmente atrofiada la epitelio pigmentaria y puede haber acúmulo de líquido por todo lo que está implicando. Ya les mencionaba que puede haber anomalías sistémicas en forma de síndromes, hipoacusia, problemas inmunológicos, enfermedades de la tiroides. El diagnóstico se basa en la campimetría, el electroretinograma, el electrooculograma y una fluoroceínoangiografía, en donde se inyecta un medio de contraste en un vaso periférico, que es la fluoresceína, y este va a hiperfluorecer en diferentes tiempos a nivel de la retina. Y miren cómo aquí hay una alteración sectorial, una pérdida de visión difusa, de campo visual difuso. Está evidentemente, si está ahí alterándose la parte central de la mácula, la visión de colores va a estar comprometida. Este es un ejemplo de el test de Farnsworth-Mansell, en donde a través de un programa de computadora se pueden diferenciar los diferentes tipos de discromatopsias. Un ejemplo de electroretinograma y cómo se van aplanando en comparación a un ojo normal las ondas del electroretinograma. Hay varios estadios, puede ir desde estadio 0 al estadio 3. No es una regla, pero puede manifestarse de esta manera. Y hay diferentes tipos de retinosis pigmentaria, muchísimos. Evidentemente que la unilateral, qué fortuna sería, pero desafortunadamente ya habíamos mencionado que suele ser bilateral. El patrón puede ser hereditario, basarse en la clasificación en esto, el aspecto clínico, si es segmentario, si también hay degeneraciones a nivel de los conos, el inicio congénito, por ejemplo, la maurosis congénita de Leber o la maurosis juvenil de Leber. Tenemos otro tipo de clasificación. Esto es básicamente en relación a la herencia, a los fotorreceptores comprometidos y también a los sectores que estén tomados a nivel del fondo de ojo. Existen también retinosis pigmentaria sin pigmento, como pueden apreciar, en donde igual hay atrofia. Y esta es sectorial. Qué fortuna que fuera sectorial. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener una buena agudeza visual central. Miren cómo está afectada la parte inferior y en el campo visual
Recuerden, la visión en el campo visual es invertida. Quiere decir que lo inferior aquí va a manifestarse con un escotoma superior. Otro tipo de retinosis pigmentaria que es central o inversa, usualmente es de la periferia hacia el centro, la puntata albensens, paravenosa, y la visión central suele respetarse hasta que progresa tristemente y llega a ceguera. Pero recuerden que hay múltiples clasificaciones y esto va a depender del tipo de enfermedad que presente, el tipo de herencia y distribución anatómica. Aquí tienen un ejemplo de un edema macular cistoide y tenemos otros hallazgos clínicos asociados, fotopsias. Recuerdan que eran fotopsias, son destellos de luz y puede también asociarse a cefalea. Y habíamos hablado de la alteración en la visión de colores. El fondo de ojo, los cambios tempranos, que pueden verse no reorganización pigmentaria, sino simplemente atenuación de los vasos retinianos. Por eso el antecedente de herencia es muy importante para la sospecha. Porque si hay un antecedente hereditario, todos los familiares del paciente deben realizarse un examen físico, un examen de fondo de ojo muy interrogatorio para diferenciar el tipo de problema. Van los cambios tempranos desde muy tenues a lesiones maculares francamente atróficas que simulan un coloboma macular, que es un coloboma que no se ha cerrado, no se ha desarrollado perfectamente la copa óptica, y por eso puede haber ausencia de tejido en determinado nivel. Y tenemos varios síndromes asociados. Miren, todos los síndromes asociados, los que había mencionado su compañera y todos estos. El síndrome que les mencionaba, la sordera, puede ser no progresivo, progresivo. Progresivo desafortunadamente es el inicio tardío, que aparece a los 20 o 40 años, y en donde se produce la retinopatía del adulto, que puede también asociarse a defectos refractivos. Hay que diferenciar de otras patologías que provocan cicatrices a nivel de la retina, como las corioretinitis infecciosas, vascular, medicamentosa con atrofia, toxicidad de la retina, como por ejemplo con la hidroxicloroquina, el lupus, eclampsia. El pronóstico es incierto, desafortunadamente. La palabra desafortunado viene frecuentemente a mis labios porque esta es la realidad, progresa la ceguera. Pero recuerden que hay diferentes formas de clasificarse. No existe un tratamiento al momento. Hay estudios multicéntricos experimentales en donde se coloca un chip a nivel de la retina y pacientes que tenían nula visión de pronto pueden ya desplazarse en un laberinto. Eso está en estudio. Ya pueden identificar movimientos, sombras, y la terapia básicamente consiste en la consejería genética, en acompañar al paciente para que aprenda a sobrellevar esta triste realidad. El aprender a convivir con la baja visión es parte importante del tratamiento. Voy a mostrarles algunos gráficos de otro tipo de... Voy a dejar de compartir y voy a mostrar otros gráficos de la misma retinosis pigmentaria de otras presentaciones. ¿Sí se puede ver? Se ve el nuevo... Los nuevos gráficos se ven, ¿no? Entonces son los cambios tempranos. Hay varios cambios, además, a nivel del cuerpo vítreo. Este es otro ejemplo, que las típicas acúmulos de pigmento, cómo se ven a nivel de un corte histopatológico. Hay migración y espículas de pigmento a manera de... Esas son las típicas imágenes. Atenuación vascular.
También atrofia del epitelio pigmentario de la retina y de la coriocapilaris. Quiere decir que a trasluz, en esta primera imagen que se está haciendo un corte para la tomografía óptica coherente, se van a ver los vasos coroideos, porque todo el tejido que está en la parte superior está totalmente atrófico. Cambios en el nervio óptico. Puede finalmente llegar, este gráfico es el que ya había mencionado ustedes, esta imagen, un nervio pálido totalmente, distinto del nervio glaucomatoso, en donde la excavación es como saca bocados, como que hubiéramos tomado una pala y excavado el nervio. Edema macular quístico, que nuevamente insisto, aquí hay otro ejemplo de edema macular quístico. Esta es una fluoresceína de angiografía y vemos como en la mácula hay hiperfluorescencia, que hay líquido. Y este puede evidentemente estar dándonos alteración de la agudeza visual central más tempranamente, porque está ocupando un espacio y esto va a provocar atrofia de las fibras nerviosas de los conos. Y en este caso es importante realizar un tratamiento que puede ser con acetazolamida. Otro ejemplo de lo mismo, miren cómo hay una elevación quística del epitelio neurosensorial a nivel de la fobia. No olviden que aquí la fobia tiene una depresión, porque aquí están más especializadas las capas de la retina neurosensorial, exclusivamente con conos, y por eso aquí es más delgada. Miren cómo aquí se ocupa un espacio y ese líquido finalmente va a dar atrofia del epitelio pigmentario de la retina. Y la catarata, que suele ser subcapsular posterior, que también deberá ser resuelta quirúrgicamente prontamente, porque ya sabemos que estos pacientes tienen una poca esperanza de visión. Eso es todo, mis doctores. Espero que haya sido de su provecho esta clase. Nuevamente les pido disculpas por mi tono de voz. Esperemos que no me torne afónica en un futuro. Vamos a continuar la semana entrante con los otros temas. Espero esta semana ya tener lista el aula para que ustedes puedan hacer consultas en el aula y van a poner sus inquietudes en el foro que suelo realizar. Una pregunta por estudiante y por tema es el feedback que vamos a tener para resolver sus dudas. Que tengan un buen feriado, descansen, estudien, no se duerman. Veo que sí es un buen grupo. Ustedes me dan esperanza, porque después del desastre de pandemia uno pensaría que las ganas de aprender, de progresar se han apaciguado. No, son un buen grupo. Llegan a mi rotación y veo interés, veo ganas, veo responsabilidad y eso me alegra. Por favor, continúen con todas esas ganas, con todo ese interés, que no podemos cambiar el mundo, pero por lo menos podemos hacerlo mejor en el metro cuadrado que nos rodea. Y de esa forma vencer todo el desastre que nos está rodeando, doctores. La corrupción, la desidia, es algo que se ha enquistado en nuestra cultura, pero ustedes son la esperanza y yo tengo esperanza en ustedes, doctores. Sean unos buenos profesionales. Este fin de semana dedíquense a estudiar, que bastante perdimos ya en esta pandemia. Descansen hasta volvernos a ver. Muchas gracias, doctora, igualmente. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego.